Costa Rica siempre ha sido un referente por su educación, ¿verdad? Pues parece que eso ahora mismo está en jaque. Hoy vamos a desgranar el 10º informe del estado de la educación. Y cuidado porque lo que revela es una crisis bastante profunda, una que amenaza con marcar el futuro de toda una generación. Así que nada, vamos a meternos de lleno en los datos y en las propuestas de este informe que es crucial. Vale, para empezar a entender la magnitud real de esta crisis, lo mejor es ir directos a los números, a las cifras puras y duras. Y bueno, ya adelanto que el panorama que pintan es, como poco, preocupante. Aquí lo tenemos. 385. ¿Y qué es esto? Pues es la nota media que sacó Costa Rica en matemáticas en las famosas pruebas PISA de 2022. A priori, un número así, sin más, pues igual no nos dice gran cosa, ¿no? Pero ojo, si lo ponemos en contexto, la cosa cambia, y mucho. Porque resulta que es el peor resultado de su historia, el punto más bajo que ha registrado el país jamás. Es, vamos, una señal de alarma clarísima de que algo fundamental se ha roto en el sistema educativo. Y de aquí sale el concepto clave de todo el informe, la idea que lo resume todo. Esto que leemos. Una generación entera enfrenta una situación de pobreza de aprendizajes. Hay que quedarse con este término, porque no hablamos solo de suspender exámenes, hablamos de una carencia de herramientas básicas que limita directamente las oportunidades de vida de miles de jóvenes. Pero a ver, ¿qué es exactamente esto de la pobreza de aprendizajes? Pues es algo tan grave como ir a clase, pasar horas en la escuela, pero no llegar a pillar las competencias más fundamentales. O sea, no saber leer bien, no entender las matemáticas básicas, en definitiva, es no tener la capacidad de usar lo que se aprende para resolver problemas del día a día, para tener un pensamiento crítico, o simplemente para poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. El diagnóstico es bastante claro, pero la pregunta del millón es ¿cómo se ha llegado a este punto? Pues bien, según el informe, no hay un único culpable. Esto es más bien una tormenta perfecta, una mezcla de problemas que ya venían de lejos, problemas crónicos, a los que se han sumado en los últimos años unos tropiezos muy graves en la política educativa. Y uno de los problemas gordos, gordísimos, es la financiación. Fijaos, por ley, por constitución, Costa Rica tiene que invertir en 8% de su Producto Interior Bruto en educación. Un 8%. Es un pacto social histórico. Pero, ¿cuál es la realidad? Pues que se ha metido un tijeretazo brutal, tanto que la inversión ha vuelto a los niveles de hace 20 años. Y claro, con menos dinero, todo el sistema se debilita. Es que no solo es la falta de dinero. Encima, la gestión ha sido un poco caótica. Se han tomado decisiones políticas improvisadas, sin ninguna base técnica, que han generado mucha incertidumbre. Cambios de rumbo en los planes de estudio, en cómo se evalúa, la incapacidad de reaccionar tras el apagón educativo. Y en medio de todo esto, el profesorado, desbordado, con una carga de trabajo altísima y sintiéndose muy poco apoyado. La tormenta perfecta, vaya. Y claro, como siempre pasa en estas crisis, no afecta a todo el mundo por igual. La desigualdad se dispara. Los más vulnerables son los que pagan el pato. Y para que nos hagamos una idea, mirad este dato, que es tremendo. En más del 60% de las escuelas rurales, de esas de un solo profe para todos los cursos, ni siquiera se da inglés. Esto crea una desventaja desde el principio que luego es casi imposible de cerrar. Pero el problema no se queda solo en el colegio, que va. La onda expansiva llega hasta la universidad. Y esto ya es un problema mayúsculo para el futuro del país, para su capacidad de competir, de desarrollarse, porque resulta que el acceso a la educación superior y el número de gente que termina la carrera se han estancado de forma muy preocupante. Mirad, este gráfico es que habla por sí solo. Es súper claro. La barra de la izquierda representa a Costa Rica y la de la derecha es la media de los países desarrollados, la OCDE. La diferencia, el hueco que hay entre las dos, salta a la vista. Y para ponerle un número a esa brecha, 17. 17 puntos porcentuales. Esa es la distancia que separa a la gente joven de Costa Rica del promedio de la OCDE en cuanto a tener estudios universitarios. Es una barbaridad. Pero esperad, que ahora viene lo que de verdad da un poco de vértigo. El informe lanza un aviso muy serio. Dice que ningún otro país que ha tenido un retraso parecido ha conseguido remontar en las últimas 2 décadas. O sea que una vez que caes en un agujero tan grande, salir es increíblemente difícil. La urgencia, por tanto, es máxima. Bueno, el panorama es bastante duro, la verdad. Pero el informe no se queda solo en el lamento. Y eso es lo bueno. Al contrario, es un documento súper propositivo. No solo te dice lo que está mal, sino que ofrece una hoja de ruta clara y basada en datos para empezar a reconstruir todo esto. Y esa hoja de ruta se basa en 3 grandes pilares, 3 ejes de actuación. Lo importante es que no son parches sueltos, ¿eh? Es una visión completa, integral, para transformar el sistema educativo desde la raíz. El primer pilar va a la raíz del problema, la desigualdad. La idea aquí es muy clara.
Crear un suelo básico para que nadie se quede atrás. ¿Cómo? Pues garantizando cosas tan fundamentales como los comedores escolares para todos, becas para quien las necesite, asegurarse de que todo el alumnado recibe el temario completo y además crear nuevas opciones de formación más cortas y prácticas. Segundo pilar, los espacios donde se aprende, el entorno. Aquí la cosa va de modernizar y con urgencia. Se habla de conectar todas las escuelas públicas con un Internet que de verdad funcione, de resolver las 887 órdenes sanitarias que hay pendientes en los colegios, y de algo que suena genial, convertir las viejas bibliotecas en centros de recursos modernos del siglo XXI. Y el tercer y último pilar se mete con dos temas clave, el profesorado y cómo se mide si se está aprendiendo o no. Y aquí viene una de las propuestas más potentes, crear un sistema de evaluación de estudiantes que sea independiente, que no dependa del propio ministerio, para tener datos objetivos, sin filtros. Y junto a eso, un plan nacional para recuperar el terreno perdido y, por supuesto, mejorar la formación de los que empiezan a dar clase. En resumen, lo que tenemos aquí no es solo una radiografía de un sistema enfermo. Es sobre todo una llamada a la acción. Un plan detallado, que parece factible, puesto encima de la mesa. La gran pregunta ahora, con un ciclo electoral en el horizonte, es si habrá la voluntad política para coger este plan y empezar a construir sobre él el futuro educativo de Costa Rica. Ahí queda eso.